Hoy comienzo una serie. La serie es una cantidad de temas que quiero dar acerca de doctrina que se ha vendido en las iglesias. Y hoy comienzo, pero no la continúo la otra semana porque salgo para Cuba. Le voy a pedir sus oraciones, salgo en un viaje misionero allá una semana. Viene Roy Soto, uno de mis predicadores favoritos, a predicar acá. Ya estuvo con nosotros una oportunidad. Entonces, más bien traigan familiares si pueden la próxima semana. Pero le digo esto porque la serie la voy a continuar de hoy en 15. Hoy vamos a hablar de apostolado moderno. Y de hoy en 15 vamos a hablar de profecía, profetas. Luego vamos a hablar de guerra espiritual. Luego vamos a hablar de sanidad interior. Luego vamos específicamente de todos los temas que han sido controversiales a nivel de iglesia. Y con base en la palabra de Dios vamos a tratar de hacer un recuento y revisar con lupa lo que creemos nosotros como iglesia cristiana. Comienzo. Christian Smith es un sociólogo de la Universidad de Notre Dame. Dedicó 5 años a estudiar la espiritualidad en los adolescentes americanos, fueran o no a una iglesia. Y descubrieron que tenían el síndrome que él llamó el DMT, deísmo moral y terapéutico. Y explicó: cuando hablo de moral, los chicos se sienten muy espirituales si son buenos y simpáticos. Cuando hablo de terapéutico, significa que lo único que les importa es la felicidad que tengan, jamás ser obedientes y menos servir. Y cuando hablo de deísmo, dice este sociólogo, significa que consideran a Dios como un ser distante, irrelevante, que para lo único que sirve es para que me ayude en momentos de angustia. Esto quiere decir que los adolescentes de nuestro tiempo, en su espiritualidad, ven a Dios como mi mayordomo, que además es terapeuta. Yo leí esta conclusión y me asusté, porque dije, bueno, estos adolescentes de allá no están muy lejos de los de acá. Hemos vendido el liderazgo, una imagen equivocada de lo que significa el cristianismo. Y si usted de verdad quiere saber quién está bien con Dios y quién no, compárelo con el original. Y ahí usted se va a dar cuenta que está bien y que está mal. No sé si alguna vez a usted le habrán metido un billete falso. El billete falso suele por lo general ser bastante diferente, aún en el propio papel. Usted, si se lo dan solo un billete de 20,000, usted lo ve, y si usted no es muy diestro, posiblemente le metan el billete falso. Pero si usted toma ese billete y lo pone a la par de uno que es original, va a encontrar las diferencias. Igualmente así sucede con cualquier puesto en el liderazgo cristiano. Pare a esta persona y compárela a Jesús. Si no se parece no lo dijo duro. Y si se parece es verdadero, auténtico. Cita la palabra y vaya conmigo, por favor. Dice la palabra en Mateo 11, verso 29. Y es el mandato de Jesús a la iglesia, evidentemente al liderazgo de la iglesia también. Mateo 11 y versículo 29, y le pido por favor si lo puede buscar, su Biblia grande, especial, de cuero. Mateo 11, verso 29. Y no estoy viendo a Jeffrey. Dice la Biblia: carguen con mi yugo y aprendan de... El mandato de Jesús es uno, aprendemos de Él. Nuestra visión de vida está en Él, nuestro modelo está en Él, todo lo que hacemos está en Él. Cuando nos salimos de esa visión, literalmente somos capaces de cualquier cosa. Pablo lo dijo en Filipenses: haya pues en ustedes esta misma manera de pensar, de actuar, de vivir, que hubo también en Cristo Jesús. La misión del Espíritu Santo de Dios es lograr que una persona de Dios se parezca a Jesús. Esa es la misión, ese es el trabajo, y por eso es que vivimos y existimos. Pero aquí está el problema, y lo encuentro en lo encuentro en Marcos 7 y versículo 8, por favor. Marcos capítulo 7 y versículo 8. Aquí está el problema, creo. Dice la palabra en Marcos 7, verso 8: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y continúa: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios
para mantener sus propias tradiciones. Jesús está peleado con algo, con el líder de iglesia que no se parece a él, sino que se parece a lo que otro estableció que no fue él. A eso le llamamos tradiciones. Por mucho tiempo la iglesia cristiana le daba duro a las tradiciones católicas, que por cierto tienen bastantes tradiciones católicas. Sin embargo, para que sepa, los evangélicos tenemos otro montón. Cosas que Dios nunca ha dicho, pero las vivimos como si fueran cristianas. Hacemos cosas que Dios nunca hizo, pero las repetimos porque cuando entramos a una iglesia por primera vez, repetimos aquella frase que cita, donde fueres. ¿Se la sabe la segunda parte? Haz lo que vieres. Le explico cómo aprendí yo a orar a los 5 o 6 años de edad. Mami me llevaba a una iglesia aquí en Desamparados. Siempre hemos sido Desamparados, ahora vivo en otro lado, Guadalupe. Y cuando llego a esta iglesia, muy cerca de esta, por cierto, todavía estaba cuando eso, había una señora amiga de mi mamá que siempre oraba a la par mío. Y la señora tenía un movimiento curioso cuando oraba. Entonces la señora hacía algo como esto. Oh Dios, sí, Señor, aleluya, Dios. Y se meneaba para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Yo veía a la señora todo el tiempo con 5 o 6 años y yo voy a una iglesia y lo que vieres, eso es doctrina. Entonces, si alguien brincaba había que brincar, si alguien aplaudía había que aplaudir. Y usted lo ha vivido también. A la iglesia donde usted va, usted dice, ¿será cierto? Ya y seguro, y comienza a aplaudir. Y si no brincan, mejor no brinco. Y si brincan, entonces también brinco. Literalmente hacemos por repetición, pero muy pocos son capaces de preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Lo hizo Jesús. Yo me encerraba en el cuarto después porque quería orar. ¿Y cómo usted cree que yo oraba en mi cuarto? Comenzaba a moverme, apagaba la luz y comenzaba, ay Señor, oh Dios. ¿Estaba mal o estaba bien? Bueno, ni mal ni bien, eso no era exactamente un modelo para repetir, pero fue lo que yo vi, lo que yo aprendí. A nivel de iglesia pasa exactamente lo mismo. Vivimos muchas tradiciones, pero carentes de fundamento bíblico. Vamos en materia. Punto 1, primer principio. Está en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 5. Voy a ir afianzando bloque por bloque hasta llegar a donde quiero llegar. 1 Corintios, capítulo 12, verso 5. Cita la escritura. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Primer principio, escúchelo muy bien. Es Dios, mediante su Espíritu, el que llama personas, el que regala dones. Es Dios. No existe tal cosa como una persona que se autollame. Es que yo creo que yo soy esto y a partir de ahora, cuidado, es Dios quien debe hacer el llamado a la persona. El llamado que hace Dios a la persona es para un solo propósito, y este es servir a otros, no servirse de los otros, que es diferente. Un líder de Dios que aunque podría escalar en Dios, nunca debe hacerlo sobre los hombros de otros. Un líder de Dios, aunque mientras escala podría llegar a cierta cima, no puede en su camino dejar muertos en el desierto. No debe. Un líder de Dios es llamado por Dios, lleno de su Espíritu Santo, para que sirva a otros. Primer concepto. Pero voy con el segundo. Está en Efesios 4 y versículo 11. Por favor, busque Efesios 4 y versículo 11. Porque aquí es donde comienza la parte interesante de esta historia. Está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo con la iglesia? Dice la palabra, Efesios 4:11, Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Creó un equipo interdisciplinario, Dios mismo, con un objetivo: que este equipo capacitara a la iglesia para servir, que edificara el cuerpo de Cristo. De este modo tenía un objetivo todavía mayor: que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la estatura de Cristo. Aquí usted ve 4 ministerios.
El primer ministerio, y en palabras de Matthew Henry, un gran comentarista y muy reconocido, él afirma que existen realmente 4 ministerios, no 5. Los primeros 2 son los de fundación. Apóstoles, profetas, ellos fundaron la doctrina de la iglesia y fueron los que estuvieron al inicio de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento, literalmente todas sus profecías se cumplieron cuando Jesús vino a la tierra, y luego nacen los profetas que decretaron la doctrina de la iglesia. Esos son los 2 primeros ministerios. Y los otros 2 ministerios son evangelistas, que predican, y el cuarto son 2 en 1, pastores y maestros. Estos constantemente enseñan a la iglesia, la edifican y la hacen crecer. Y aquí está la historia. Si los 2 primeros son de fundar, de fundamento, esto quiere decir que no puede existir en este tiempo alguna persona llamada apóstol que nos dé un nuevo fundamento, que nos dé una nueva revelación de cómo se hacían las cosas. Si existen apóstoles hoy y profetas hoy, deben estar anclados en la doctrina de los apóstoles pasados, porque la Biblia tiene muy claro este concepto. Existe lo que se conocen como apóstoles mayores, que está circunscrito a aquellos 12 del Nuevo Testamento, y que para ser elegidos debían pasar ciertos requisitos que usted puede encontrar conmigo en Hechos capítulo 1 y verso 21. Estos son los requisitos para elegir apóstoles. Préstele mucha atención porque esto puede ser vida para nosotros. Hechos capítulo 1 y versículo 21. Judas ya no está. Los discípulos van a elegir sucesor de Judas, y esto es lo que eligen. Dice la palabra: es preciso que se una a nosotros, característica 1, un testigo de la resurrección. Característica 2, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Jesús vivió. Característica 3, que desde que Juan el Bautista lo bautizó. Característica 4, y que lo vio partir en gloria al cielo. Esas son las características por las cuales se elegían los discípulos. Eran cosas que sucedieron hace 2000 años atrás. Yo pregunto, si de verdad para escoger apóstoles modernos nos basáramos en Hechos capítulo 1, ¿quién califica? Ninguno, ninguno. Porque los que fundaron la doctrina de la iglesia establecieron lo que Dios les dio, pero ese fundamento ya está. Imagínelo hipotéticamente como que usted compra una casa. Usted compra la casa y las fundaciones ya están hechas. Lo único que usted puede hacer es llenar la casa de muebles. Pero llegar a una casa, levantar la casa, quitar los fundamentos, poner otros fundamentos para vivir, eso es una locura. Y me preocupa que en estos tiempos pareciera eso es lo que está ocurriendo. No todos, pero sí hay alguna línea en donde apóstoles tienen la autoridad de Dios para decirnos cosas nuevas que a Jesús le pasaron por alto, cosas nuevas que el Espíritu Santo nunca habló en aquellos tiempos, cosas aún pareciera contrarias a lo que Dios estableció en el primer siglo, y eso no se puede. Algunas funciones de los apóstoles eran estas: defender la verdad, exponer a los herejes, sostener la disciplina y levantar iglesias que fueran en primera instancia alejadas de la comunidad y de algunos privilegios. Y aquí un poquillo más delgado. Después de los 12, ¿existieron más apóstoles? Sí. Entonces, si existieron más apóstoles, podríamos decir que hoy aplicaría que existan otros apóstoles. Se lo explico. Dice la Biblia que Pablo fue apóstol y no estuvo entre los 12, aunque sí aplicaban estas características. Bernabé se le llama apóstol, Jacobo se le llama apóstol. En Romanos 16:7 hay 2 más. Por eso quiere tener hijos, aquí hay 2 nombres para sus hijos: Andrónico y Junías, apóstoles también. Sin embargo, la palabra apóstol lo que significa es esto: uno que es enviado. Eso es apóstol. Alguien que es comisionado por Dios para llevar una misión dada por Dios y tendrá que dar cuentas a este Dios que le dio esa misión. Según los grandes comentaristas de la historia, dicen y afirman que los apóstoles terminaron cuando Juan en el año 98 después de Cristo murió.
Pero en este tiempo se ha levantado una ola que algunos le han denominado apostolitis. Y en muchas iglesias, como palomitas en microondas, han reventado una cantidad de apóstoles enorme. Y pareciera que hoy el título de pastor ha sido relegado, porque todos los pastores que yo conocí ahora son apóstoles. Lo cierto es que, otra vez, ¿es válido? Permítame darle mi opinión. Según la palabra y los comentaristas, acabaron hace tiempo. Sin embargo, yo creo que sí hay apóstoles. Si hay personas que defienden la verdad, que exponen a los herejes, que sostienen la disciplina, que andan fundando iglesias, que de verdad se parecen a Jesús, yo creo que han sido enviados, creo que han sido comisionados para una misión maravillosa. Sí, entonces lo que quisiera es hacer esto. ¿Cuáles son las características que un apóstol de este tiempo no debería tener? ¿Cuál es la motivación que un apóstol de este tiempo no debería perseguir? Y encontré por lo menos 4. Cualquier persona que viva esto al revés entendería: por Dios no fue llamado. Un apóstol de Dios, escuche bien, un enviado de Dios no debe amar el dinero. Punto. Primera característica, usted la encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 3. El obispo, el líder, la persona que está en eminencia de Dios, dice la Biblia, no debe ser amigo del dinero. O sea que no calza que una persona de Dios esté interesada en enriquecerse. No calza que una persona de Dios promueva en el pueblo: ustedes tienen que ser ricos porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios en su palabra afirmó que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Contradice la verdad de Dios. Segundo versículo entre este mismo punto está en Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 9. Mire qué interesante este versículo, porque nos habla a todos, pero evidentemente más al que está en autoridad de Dios. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, necios y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Un líder de Dios, apóstol, profeta, maestro, evangelista, quien usted quiera, no debe amar el dinero. Ni su corazón debe estar habituado al dinero, ni su predicación debe ser constantemente del dinero. Esto habla del materialismo que ha inundado el corazón del liderazgo. Pero voy con la número 2. Un apóstol de Dios, líder de Dios, no debe andar en busca de reconocimiento. Se lo confirmo con la Biblia. Mateo capítulo 23 y versículo 5. Jesús está golpeando el sistema rudimentario, sectario que existía en aquel momento y habla acerca de los escribas y fariseos. Este capítulo 23 se le llama el capítulo de los ayes de Jesús. Ay de ustedes, escribas, fariseos. Ay de ustedes, escribas, fariseos. Bueno, llegamos al verso 5 del capítulo 23 y dice Jesús: ojo, ay de ustedes, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes, adornan sus ropas con borlas vistosas. Ellos se ponían unas cajitas gigantescas y las llenaban de versículos del Antiguo Testamento para decir: mire qué santos que somos. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Tristemente esto sucede posiblemente en alguna persona hoy, que necesita ser llamado por un título ministerial y parece que lo bajan de rango si lo llaman por su nombre. A Jesús lo llamaron Jesús, le llamaron Cristo, le dijeron hijo del hombre y además hijo del carpintero. ¿Se imagina que alguien le decía hijo del carpintero y él decía: no les hablo hasta que no me digan el rey del universo? Mire, era el rey del universo y no anduvo por la vida demandando títulos, ni posiciones, ni reconocimientos, ni aplausos. Y en nuestro tiempo esto tristemente pudiera estarse notando. Líbranos Dios de repetir los mismos errores de los escribas y fariseos, porque un líder de Dios no anda en busca de reconocimiento. Número 3,
Un líder de Dios no anda en busca de los beneficios que esto puede ofrecerle. Primera de Corintios 4, versículo 9. Este versículo es delicado porque está el apóstol Pablo hablando desde lo que él considera ser apóstol. Primera de Corintios 4 y versículo 9 cita la palabra: por lo que veo, ojo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Qué ofrecía en aquel tiempo ser apóstol? ¿Solo tragedias? ¿Qué ofrecía ser seguidor de Jesús? No eran privilegios lo que ofrecía. Pablo dice, literalmente la gente nos ve como de burla. Se burlan de nosotros, nos llaman locos, nos meten a la cárcel. A mí me han apedreado en peligros de muerte, en peligros de los de mi nación, en peligros de los maleantes. Mire, me ha pasado de todo, porque Dios me llamó a esto y en esto no buscaba privilegios. Y le suma, y para que sepan, no he sido gravoso, uso una palabra chistosa para mí, gravoso a la iglesia. Trabajé con mis propias manos, hacía tiendas de campaña para que la iglesia no tuviera que sostenerme. Mire, es un hombre impresionante. Y entendía que la vida y el cristianismo y los puestos no se trataban de cuántos beneficios puedo obtener yo a partir de este puesto, porque es fácil. Permítame hacerle una mímica interesantísima y dígame usted qué siente. Esto solamente es un ejercicio, ¿no es cierto? Hermanos, vieran que Tiago toma mucha leche, fórmula, mucha, y cada tarrillo cuesta 16,000. Se los cuento, no sé ni por qué sigamos predicando, pero vieran cómo nos cuesta. Jackie y yo pues nos la vemos a pelitos, pero bueno, gracias a Dios, Dios proveerá. Y si no provee, pues ahí hay agua, uno la mezcla con agua y siempre crecen fuertes. Mire, ¿qué siente usted? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Qué injusticia, ¿verdad? ¿Qué más siente? Ayudemos a Marquito, ¿o no? Y al final más de uno me va a agarrar en la salida y me va a decir, pastor, en serio, eso de la leche era en serio. Porque mira, aquí Dios me hizo sentir darle una ofrenda. ¿Fue Dios o fue mi capacidad de manipularle? Es fácil. Manipular y dejarse guiar por Satanás es fácil. Yo podría dar un discurso casi sacalágrimas solo para ver cuánta plata me dan al final. Y eso es de asustarse. Porque el evangelio no se trata, nunca se trata y nunca se tratará de cuántos beneficios pueda obtener yo de él. Es todo lo contrario. Renuncie, dice la Biblia. Renuncie. El que no pone a Dios en primer lugar antes que tiliches, que casa, que mujer, esposa, madre, hijos o tierra, no puede seguirme. Es renuncia. Es todo lo contrario. Ahora, si de paso alguien quiere bendecir a alguien, qué bueno, porque Dios se lo puso en el corazón. He escuchado de historias donde alguien dio un carro, qué bueno. Donde alguien Dios le hizo sentir y dio una ofrenda y los ahorros, qué bueno, creo que todos hemos pasado por ello, pero nunca porque fuimos manipulados, nunca. Uno, no es el dinero, no es el reconocimiento, no son los beneficios, y cuatro, no son las posiciones lo que debe mover el corazón de un líder de Dios. Romanos 12, versículo 3, por favor. Romanos 12 y versículo 3. Cita la escritura: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En pocas palabras, nadie aquí es mayor que nadie. Nadie aquí tiene privilegios sobre otros. Nadie aquí tiene una digna admiración sobre los demás. Aquí todos somos simples servidores de Jesús. Cuando miro a un apóstol moderno, miro a un pastor moderno, un evangelista moderno, y lo comparo a la luz de Cristo Jesús, yo quiero parecerme. Quiero por lo menos intentarlo. Pero si es todo lo contrario de lo que Jesús hizo, cuidado, estaríamos delante de alguien que aunque se llama así, no es, incluyéndome, no es. ¿Cómo reconoce usted un apóstol de verdad? Es alguien que además de que se parece a Jesús, su misión es servir. Dios le ha dado talento para servir.
Lo ha puesto en lugares de honor para servir. Le ha dado especial atención para servir. Si ha perdido esa visión, perdió el llamado. Pablo toma una analogía del cuerpo, ¿la recuerda? No todos somos mano, no todos somos oreja, no todos somos pie, no todos somos nariz. A los miembros del cuerpo que a veces menos honor tienen son los más importantes para el cuerpo, y usted lo sabe. Pero los miembros que más honor tienen quizás al final no sean tan importantes. Por ejemplo, el hermano boca. ¿Conoce al hermano boca? Puede usarla para predicar o puede usarla para chismear. Y el hermano dedo meñique y el hermano oreja, el que le presta atención a todos los chismes o le presta atención a la palabra. Toda la parte de nuestro cuerpo es indispensable. Basta que nos falte un pedacito de algo para que usted se dé cuenta cuánto lo valorábamos. Le doy el ejemplo, alguna vez se lo conté. Trabajando en la otra oficina, estaba un compañero de trabajo botando una pared de concreto, y yo, como soy medio metiche, le pedí el mazo y le dije, le ayudo. Él dijo, si quiere. Tomé el mazo, puse la mano donde le iba a dar el golpe y mandé el mazazo, pero no quité la mano. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solo yo. Donde va el mazo digo, ay Dios mío, y trato de quitar la mano, pero siempre le di. No al final de la uña, sino desde dentro donde comienza. La parte que usted ve de la uña, el tamaño tiene por dentro de la carne otro tanto igual. O sea, la uña suya es de esto por 2. Yo le di también bien pegado, pero también, mire, si lo calculo no lo hago así nunca, que saqué la uña completa. Llegué al hospital, me quitan la uña. Y usted no se imagina, cuando me llevo el guaspirolazo, ¿se acuerda esa palabra? Una vez la usamos. ¿Cómo cree usted que reaccionó el cuerpo? ¿Cómo cree? Sería iluso pensar que yo le dije, qué rico, se lo merece, por metiche, tome, siga. ¿Cómo reaccionó el resto? La primera parte fue la mano derecha, que corrió en auxilio de la izquierda, vino en carreras y la agarró. La segunda fue el grito. Hay un grito. La tercera fue el brincadito. La cuarta, el sopladito sanador. Como si por soplarlo se curara. Todo el cuerpo se duele cuando una parte está mal. Todo. Llego al hospital, me quitan la uña porque me la terminaron de arrancar. Me quedó el hueco allí pelado de este dedo izquierdo y duró 6 meses en salir. Qué feo se ve el dedo así uña. ¿Cuántas veces cree usted que yo le di a Dios gracias por las uñas? A partir de ese día todas, pero antes de ese día ninguna. Mire, así es la iglesia. Como hay hermanos que no se notan tanto, pensamos que lo que hacen no es tan importante como los que se notan. Yo tengo un don de enseñar, entonces me noto demasiado. Estoy en todos los cultos y salgo aquí, voy a un programa y estoy allá y entonces se nota demasiado, pero usted a mí no me conoce. Usted no sabe quién soy yo. Pregúntele a Jackie, pregúntele a Fío, a Tiago, los que viven de cerca conmigo. Ellos le van a decir quién soy. Y posiblemente le van a decir, no, sí, tiene un don de enseñanza porque enseña, pero es que también se enoja, que un toque a veces. Y a veces se pone camote. Ay, usted no sabe las pasadas que me regañó lo que me dijo, le contaría a Fío. Y Tiago posiblemente le diría gu, 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 y le contaría a usted que también lo he regañado con 4 meses. ¿Quién regaña a un hijo? Ese pastor. Bueno, para que sepa, hay que conocerlos en casa, pero no dejarse deslumbrar porque tienen un don. Eso cualquiera lo tiene. Los dones Dios los da a todo mundo, pero tener el carácter de Cristo, mire, eso, pregúntelo en casa. Estamos en los tiempos donde alguien se maravilla porque alguien muy famoso hizo un milagro, pero está con Dios con él porque hizo un milagro. Qué bueno, pero Jesús tiene una frase maravillosa en Mateo 7. Muchos, no todos, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, no los conozco.
a mi hijo no se parecen. Una iglesia preparada es aquella que no se deja vislumbrar, que no se deja asustar, que no se deja impresionar por un don, sino que se deja impresionar cuando esa persona tiene carácter y ha sabido defender la familia, y ha sabido ser padre para sus hijos, y ha sabido ser líder para su familia. Eso es carácter. Y ha sabido servir, y además sabe reconocer a los que no están en tan alta eminencia. Me asusta un poco nuestros conceptos de iglesia modernos. Voy terminando. El mayor llamado para un hombre de Dios no es el apostólico, ni pastor, ni profeta, ni evangelista. Cita Primera de Corintios 12:31. Búsquelo por favor, porque es un camino maravilloso. Primera de Corintios 12:31. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor. Si yo tuviera todos los dones del mundo y tuviera toda la riqueza del mundo y le diera a todos los pobres, pero no tengo amor, dice la Biblia, de nada me sirve. Otra versión dice, nada soy. Otra versión dice, no sirvo para nada. Cualquier don en esta tierra, cualquier ministerio en esta tierra que no se lleve adelante en el amor de Dios, sino más bien en el egoísmo de tener, de poseer, de aplaudirse, cuidado, estamos en el evangelio equivocado. Termino con dos grandes situaciones, dos grandes problemas a relucir. Uno, el problema no es que no hayan apóstoles. Creo que sí hay. Creo que sí hay. Conozco varios que yo digo, este es apóstol de Dios por el fruto. El problema no es el llamado, es la actitud hacia el título. Ese es el problema. Es lo que para una persona representa lo que Dios le dio. Ese es un problema. Porque aquí el único grande fue el que se levantó de entre los muertos. El único que es digno de aplauso, de honor, de gloria, de honra y de alabanza. El que se ha llamado a sí mismo el primero, el último, el fiel y el verdadero. Ese es el único que vendrá en un caballo blanco, ahora en su segunda venida, con poder, y destruirá literalmente a todos sus enemigos. Ese es el único al que hay que adorar, al que hay que reverenciar, al que hay que idolatrar. Es el único, es Dios mismo. Fuera de allí no hay hombre en esta tierra que pueda calzar esos zapatos. No hay. Entonces el problema no es que alguien se llame apóstol, es que representa para él. Y lo segundo, el problema es la cantidad de falsos apóstoles que habían antes y que creo yo hay ahora. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, por favor. Y ya estoy terminando, ahora sí es cierto. El segundo punto, Apocalipsis 2, versículo 2. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, le habla a la iglesia, y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. O sea que si existen apóstoles, falsos también. Si hay de verdad, hay falsos. ¿Cómo se da usted cuenta cómo son falsos? Comparándolos con el original. Y el segundo versículo que le quiero compartir, también ráyelo allí, lléveselo para su casa. Segunda de Corintios 11 y versículo 12, por favor. Porque el apóstol Pablo le da más duro al tema. Segunda de Corintios 11, 12. Pero seguiré haciendo lo que hago, dice Pablo, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Existía un problema en aquellos tiempos, y era que mucha gente quería ser apóstol, aunque fueran falsos.
Y algunos se metían en la iglesia para tratar de cambiar la doctrina de la iglesia. Dios nos libre que en este tiempo estemos viviendo situaciones similares. Ricardo Gondin es un escritor de apuntes pastorales y escribió este artículo del cual he tomado un extracto. Lo que preocupa, afirma, en relación con los apóstoles posmodernos es muy grave. Está ligado con nuestra misma naturaleza, que ambiciona el poder, que está fascinado con los títulos y que hace de esto una filosofía ministerial. Ha provocado una estampida en las iglesias para ver quién es mayor, quién está a la vanguardia de la revelación del Espíritu Santo y quién posee la unción más eficaz. Tanto es el afán por el título de apóstol, que son los líderes de ministerios de gran visión y gran visibilidad, quienes consiguen movilizar multitudes, poseen carisma enorme, lidian con las masas, desafortunadamente también poseen grandes riquezas y un gran estatus. El ambiente evangélico se conspira para que estos hombres se sientan atraídos por los títulos. Los pastores se están olvidando de lo principal. No hemos sido llamados para tener ministerios exitosos, sino para continuar el de Jesús, quien fue amigo de los pobres, se identificó con los dolores de las viudas y de los huérfanos. No construyamos ministerios sobre el afán de descubrir algo nuevo. Más bien, vayamos a la doctrina apostólica, aquella que legaron los primeros en el primer siglo, y manejemos con eficacia la palabra de verdad, aquella misma que Timoteo recibió de Pablo y que debía transmitir a hombres fieles e idóneos. Ya lo dijo Agustín de Hipona: el orgullo transforma a ángeles en demonios. Conclusión: cristianismo no se trata de posiciones, se trata de servir, sea cual sea el puesto que Dios nos ha dado. Si alguien es apóstol, qué bueno, que viva conforme al llamado, amando, sirviendo, renunciando a los bienes, renunciando a los puestos, posiciones y aplausos, y dando honor a quien honor merece. Y que alguno de nosotros que no lo somos y solo alcanzamos a ser siervos, que nos sintamos orgullosos, con un orgullo santo, porque creo que el mayor título que nos pudieron haber dado es ser hijos de Dios, siervos de Dios. Nada supera eso. Termino con una historia de Juan el Bautista. Terminó de bautizar, y después de que terminó de bautizar, Jesús entra en su ministerio y anda bautizando también. Dos discípulos de Juan se le acercan a Juan y le dicen: Juan, vieras qué torta. Bueno, no dicen torta ellos. Ese que usted bautizó, ese Jesús, anda bautizando allá, y la gente lo sigue a él y no a usted. Llegaron a acusar a Jesús. Juan el Bautista les dice: pero ustedes no se dieron cuenta que yo dije que ese es el Cordero de Dios. Mire, les voy a explicar. Y les dice Juan el Bautista: él es el novio, la iglesia es la novia. Mientras el novio esté con la novia, eso me convierte a mí solamente en amigo del novio. Yo no soy el novio de la novia, soy solo el amigo del novio. Ya el novio está con su novia y yo soy el hombre más feliz del mundo. Esa es la misión de un apóstol, de un profeta, de un líder de Dios. Somos solo amigos del novio y nos alegramos cuando el novio está con la novia. Y el apóstol, por lo menos aquí sí el profeta Juan el Bautista, dijo una frase que debe quedarnos resonando en nuestra mente, con la cual termino: como yo solamente soy el amigo del novio y estoy contento porque Jesús ya está con la iglesia, a mí me toca menguar y a él crecer. Seamos la iglesia del siglo XXI, que no se destaca por sus líderes y por la grandeza de los títulos, sino por la grandeza del Dios que tiene. Dios les bendiga a todos y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.